iniciar grabación. Voy a empezar a compartirles pantalla. Vamos a recordar un poco de qué trataba este ejercicio. Igual ya lo tienen, estuvieron trabajando sobre él también, hicieron un update ustedes y un delete. Es ese al que hago referencia. Actualizar, ya no hay soporte para Windows. Em, Era este que está acá, ¿sí? Tengo abierto el controller nomás y bueno, y lo que nos brinda Spring automáticamente. ¿Sí? O sea, está vacío de test. Creo que acá habíamos practicado un poquito validaciones, si mal no recuerdo. Sí, le habíamos puesto algunas validaciones a alguno de los campos. Me quedó pendiente de validaciones, ¿se acuerdan? Mostrarles cómo hacer cuando surge más de una validación. No dejen que se me pase de la próxima, ¿sí? Así cerramos ese tema. Me quedó re pendiente y me olvidé completamente. Ahora que lo veo me acuerdo. Pero es muy simple igual. Lo que yo tenía pensado es venir acá al servicio, que es donde más vamos a concentrar nuestros test, porque es donde la magia ocurre o la lógica de negocio está plasmada, ¿sí? Em, y decir, bueno, a ver, vamos a agarrar este método, por ejemplo, o el de listar, o el que ustedes quieran. El de crear está bien porque utiliza, bueno, ahora vamos a verlo después. Em, y testearlo, ¿no? Analizar qué casos o qué casos bordes posee y testearlo completo, ¿sí? La idea no es testear de más, ni tampoco testear de menos, ¿sí? Es analizarlo un poco y bueno, y dejarlo listo. Y después ver qué nos muestra el code coverage. Algo que no surgió hasta ahora y que me gustaría aclarar es que yo si quiero, pero solo si quiero, podría testear esta clase, ¿no? La del controlador. ¿Podría o no podría con test unitario? ¿Ustedes qué piensan? O sea, yo les digo que sí, pero ustedes querían saber su opinión. Pero vos no testeabas métodos. ¿Y estos qué son? No, no, bueno, pero dijiste testear la clase, o sea, testear método por método. Claro, sí, 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 a eso me refería, ¿no? O sea, testear los métodos de esta clase. Ujú. Nunca testé un controller. Bien, y eso es una de las cuestiones mediante las cuales les voy a decir que esto no hace falta, ¿sí? Se puede, Marcos, se puede, ¿eh? O sea, yo si quiero puedo hacer un caso de test para este controlador, ¿sí? Sin ningún problema. De hecho, hay algunos lugares en los que sí se hace, pero en esos lugares, me refiero a empresas o unidades de negocio en empresas, que deciden por cuestiones propias, ¿sí? Trabajar, por ejemplo, con test unitarios únicamente y no aplican test de integración. No me preguntes bien el por qué o el trasfondo, ya son decisiones que me exceden, pero conozco equipos que trabajan así. Em, lo que sí sé es que yo podría hacer test de esto y esto quedaría testeado, ¿no? Después, bueno, ya es una cuestión eh, de analizar cuáles son los casos borde de esto. Y los casos borde que pueden surgir acá, porque puede surgir algún team leader que tengan en algún futuro y les diga, che, testeame todo el controlador con unitarios. Eh, la idea es que acá pueden fallar varias cosas. Voy a agarrar este que es el que tiene validaciones, ¿no? Por ejemplo, si este método falla va a saltar un error por una validación o una excepción que va a ser capturada, manejada, etcétera. Bueno, esa es una de las cosas que podríamos hacer. Enviarle algo mal a propósito dentro del entorno de test y verificar que salte la validación o la excepción que queremos. Eso es por un lado. Eh, y otro caso que podría darse es el de el caso positivo, ¿no? En el que el user service retorna lo que tiene que retornar, el status es 200 y ya está, ¿ok? Em, rápidamente pienso en eso. Se pueden dar algunos casos más de excepciones extra que surjan por datos de entrada de un endpoint.
pero en todo caso es muy similar a hacer el test del arroba valid, ¿sí? Es simplemente enviar un dato de cierta manera que el programa lance una excepción que nosotros tenemos que verificar que sea capturada o mostrada de alguna forma, ¿no? Que la respuesta sea X. Básicamente es eso. Pero no se suele utilizar, ¿ok? Así que vamos a pasar a lo que yo les venía diciendo, que es el tema del service. Y decir, bueno, exception config, esto lo voy a cerrar. Tenemos este caso, ¿sí? Vamos a agarrar el de crear. El de listar sería bastante simple, pero se los puedo dejar para que lo hagan ustedes después. Lo primero que tenemos que hacer es conocer y entender a la hora de hacer test, conocer y entender específicamente qué es lo que hace el método que vamos a testear, ¿sí? Qué datos de entrada tiene y qué datos de salida tiene, ¿ok? Entonces, como está toda la vista, lo voy a ir mencionando uno por uno, ¿sí? Entonces, sabemos que va a retornar un objeto de esta clase, ¿sí? De que se llama create successfully DTO. Tiene que recibir un user DTO, ¿sí? Esa es la segunda cosa que sabemos. Y aparte de eso, lo que sabemos es que este objeto DTO que recibe lo transforma o lo mapea en una entidad, ¿ok? Una vez que lo transforma y lo mapea en una entidad, lo que hace es llamar a un método del repositorio que es saveUser y listo. Y con eso eso es todo lo que hace, ¿no? Por último, vuelve a transformar, perdón, crea un create successfully DTO object y lo retorna, ¿sí? Lo crea, instancia. Dice el usuario fue creado y después lo retorna. Acá, ya de por sí, lo que estoy viendo es, no hay muchas chances de que esto falle, ¿no? O sea, ¿ustedes qué piensan sobre este método? ¿Qué posibles casos de test podemos tener eh, con este tipo de métodos? Por ejemplo, si yo, o sea, yo no tengo nada, eh, este save user, ¿no? Por cómo está creado este programa. Este save user, que está acá, retorna void, por ende, no tengo nada que pueda analizar desde el punto de vista del service sobre esta línea de código, ¿no? Que es la de guardar el usuario en sí. Y tampoco estaría bien analizar este test en el test de este método, porque es otro método, ¿se entiende? El saveUser es otro método, pertenece a otra instancia, a otra clase, no nos interesa. Nosotros estamos testeando este, ¿sí? Eso es algo que se confunde mucho. Capaz que yo estoy fabricando el test de esto y quiero tratar de ingresar a analizar lo que hace este método saveUser y eso está mal, ¿sí? Yo tengo que analizar el test del método que seleccioné, ¿sí? Después, por otro lado, ese método va a estar testeado, ¿sí? Y de esa forma nos aseguramos que todo funcione correctamente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es eso, ¿no? Analizar este método y ver qué cosas hace para luego este, asegurarnos que esté todo ok, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de las partes de un test? Bueno, justo borré algo que no quería. A esto lo podemos llamar, si quieren, habría que testear qué pasa si no está el método del repositorio disponible. ¿Cuándo no estaría disponible, Emilio? A ver, mientras voy escribiendo. Esto es crear usuario. Bien, las 3A eran, ¿no? A eso me refería. Sí, ¿cuál más? Bien. Aunque está mal escrito, está bien, sí. Entonces,
si vamos a analizar el caso bueno, digamos, el caso en el que todo sale bien. Yo le mando un user.dto, ¿sí? Hace lo que sea que tenga que hacer, me retorna con un determinado objeto. Entonces, desde el punto de vista del test, lo que vamos a tener que hacer es preparar un objeto de DTO que pueda mandarle a ese método, ¿sí? Así como antes definíamos enteros para nuestra calculadora, ahora tenemos que crear ese objeto DTO a mano, eh, simulando el objeto que le va a llegar a ese método, ¿sí? Para este caso, que este caso es el caso en el que está todo ok. De hecho, voy a ponerle ok acá, ¿sí? Entonces, vamos a crear un tipo de DTO exactamente igual a este, que es un user DTO. Vamos a ponerle user. Y vamos a enviarle todo lo que necesita. Que en este caso... Ay, no me lo muestra acá. No me acuerdo. Vamos a buscarlo. Acá está. Nombre, apellido y edad. ¿Sí? Solo esas tres cosas tenía. Nombre puede ser Martín, si Martín. vos le pasaras ahí un nombre y apellido, pero sin edad, ¿sería un caso de falla en el test? Porque no podría manejar ese sitio. No. Y no porque el código que tenemos acá y que estamos testeando no está preparado para un caso de fallo en ese caso. ¿Se entiende? O sea, yo acá voy a recibir un user DTO. No, a este método no le interesa, o creo yo, que podría no interesarle lo que contiene, a menos que alguna de estas me tire un null pointer exception, ¿sí? Pero no lo estamos capturando en ningún lado ese null pointer. Podríamos probarlo igual. O sea, ahora vamos a hacer la prueba dentro de la prueba, ¿sí? Pero primero caso bonito, ¿sí? Caso en el que todo está ok. A ver, siendo un poco condescendientes con lo que veníamos hablando anteriormente, si yo valido este objeto, en teoría no podría llegar mal nunca, ¿se entiende? Y la excepción pertenece a otra capa y a otro método y a otro lado, no al método del servicio. ¿Se entiende? O sea, yo Ok. acá estimo que este valor siempre me va a llegar bien, gracias a las validaciones que tengo, ¿ok? Ujú. Entonces, no podría llegarme un user DTO sin un nombre, por ejemplo. Porque O yo sea, tendría que lo que tener las testeas validaciones es correctas. es la parte interna, digamos, no lo que Este recibe. método. O sea, simplemente hay que estar atento porque este método lo vamos a invocar. ¿Sí? Este Sí. método nosotros lo vamos a invocar en un entorno de test y le tenemos que mandar un objeto de user.ito. Pero este user.ito siempre va a estar bien. ¿Sí? No podemos mandarle un user.ito mal porque nunca va a llegar ese caso. No Ah, existe ok. ese caso. Ahí va. Eso, esa era mi duda. Si eso puede ser un caso o no. Ya ese es parte No, de otro, digamos. no, claro. Sí, o sea, podría ser un caso de uso para mis validaciones, ¿no? Analizar mis validaciones. Si yo le doy la chance de que este apellido llegue en null, como lo estamos haciendo acá, eso significa que hicimos mal las validaciones, no que hicimos mal el test del método del service, ¿se entiende? Claro. O sea, acá esto está hecho de esta forma porque es un ejemplo, ¿no? Pero lo lógico es que si yo quiero que este campo nunca esté vacío, hay que ponerle un not null o un not empty, ¿sí? Ujú. Hay que hacer una validación sobre ese campo. Entonces, por eso nosotros desde el punto de vista del método del servicio, entendemos o queremos entender que este objeto siempre va a llegar bien, ¿sí? Ok, entonces, esto no es algo, o sea, esta transformación o esta creación o esta instancia, no es algo que nosotros tengamos que activamente, eh, no es algo que nosotros tengamos que representar, ¿sí? No es algo que nosotros tengamos que eh, realizar, porque nosotros vamos a enviarle un objeto al llamado de este método, que es un user.io, y vamos a esperar un determinado resultado. Eso es todo, ¿sí? Por lo menos hasta lo que sabemos ahora, ¿sí? Ya después con mock el cantar es diferente, ¿sí? Con mock es otra cosa. Pero desde el punto de vista de JUnit sin mock, esto es todo lo que podemos hacer, ¿sí? Creamos ese objeto. Bien, entonces llamamos al método. Para llamar al método tendríamos que tener eh, una instancia del service. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces vamos a hacer
la inyección del service. No me acuerdo cómo se los había explicado en la clase anterior, pero lo podemos hacer de dos formas, o con AutoWire o como estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces podemos hacer, no me acuerdo cómo se llama el service tampoco, perdón por la falta de memoria. Acá está, user service, y podemos crear un constructor de esta clase. No sé si hace falta el public, creo que sí. Proyectos application test, me falta. Ahí va. Esto va a recibir un user service implementación, y lo que vamos a hacer es a este user service asignarle el valor de user service. ¿Ok? Esta o la otra forma son ambas válidas. Entonces yo, a partir de mi user service, recuerden que si yo voy a estar testeando métodos del servicio, ¿sí? Es necesario que tenga una instancia de ese para poder llamar a los métodos, ¿sí? Y no, dentro de esta clase no voy a estar testeando métodos de otra clase, ¿sí? Por ende no voy a tener que tener inyecciones de dependencias de otras clases. A menos, bueno, no importa, el a menos lo dejo para después. Entonces, acá vamos a llamar a crear usuario, era, ¿no? El que estábamos viendo. Y le vamos a mandar nuestro user.dto. Acá cumplimos con lo que sería la parte del act. Pero ¿qué pasa? Esto va a retornar algo. Entonces, tendremos que preparar un objeto similar al que nos está retornando, con lo que nosotros sabemos que va a contener, ¿sí? Nosotros sabemos que este objeto va a contener un determinado mensaje, que por cierto lo estoy copiando para que sea exactamente igual. ¿Cuál es la idea de esto? Acá vamos a hacer otra instancia. Uy, perdón, Ahí vamos. Vamos a ponerle create s. Este es el expected. Y este es el real. Entonces, uy, hice algo mal. Ahí va. Lo que sea que nos retorne la ejecución de este método, la vamos a comparar con el esperado, ¿sí? ¿Dónde? En un assert. Y acá hay varias variantes. Hay algunas variantes. Una, podríamos verificar mediante un assert equals, por ejemplo, que el mensaje sea idéntico al mensaje que me mandó este objeto. Miren, así. Vamos a hacer un assert equals. Ahora ingreso. Esperen. Port static method. Podríamos decir create. Ojo acá con el equals, porque si yo comparo los dos objetos, ¿qué va a decirme? True or false. O sea, ¿este objeto es igual a este otro objeto? ¿Sí o no? No. ¿Lo probamos? Fíjense, a mí me falló. No para un registro. Probablemente haya fallado por otra cosa. A ver. O quizás no. Habría que analizarlo. A mí me gustaría que hubiese fallado en el assert. Creo que falló antes. Me está tirando release for each, bla bla bla. ¿Dónde? No, esto no me interesa. Cerrémoslo. ¿Dónde está? A ver. Vamos a obtener el mensaje. Espero que sea por lo que yo pienso.
Y vamos a ver ahora si sigue fallando. Si sigue fallando hay que hacer otra cosa. Ok, bien. Probablemente este tipo de... Probablemente este tipo de inyección no le gusta. Vamos a probar con AutoWire como vimos la otra vez. A ver ahora. Bien, era el tipo de inyección. Este test no falló, ¿sí? Claramente los mensajes que recibió de los dos objetos eran idénticos. Y ahora yo lo que quería probar, de los dos objetos digo, el que creamos nosotros hardcodeados para comprobar la respuesta de nuestro método que estamos testeando, ¿sí? Esos dos objetos. Y ahora lo que yo quería probar era este, ¿no? Era este test. Ahora sí. Fíjense, no falló. ¿Por qué no falló? Porque son iguales. Ta tan, ta tan. Entonces el assert equals, ¿qué me está comparando? Yo tengo algo, a ver, podríamos chequearlo. Fíjense, acá tengo redefinido el equals. Quizás por eso es que el equals no falla. Pero en teoría, ¿sí? Con un equals normal, digamos, que viene de object, esto debería fallar. Así que tengan ojo porque si en algún momento están comparando objetos de esta forma y no tienen este arroba data acá mágico, ¿sí? Lo más probable es que su test falle y no sepan por qué, ¿sí? Así que el porqué de no falla es que tiene redefinido el equals, básicamente, ¿sí? Pero yo, en mi caso particular, si supongamos que tenemos un objeto que tiene más de un atributo, ¿sí? Capaz que verificar los valores de los atributos y compararlos no esté tan mal, ¿sí? E inclusive si tienen redefinido el equals, comparar los objetos tanto esperado como el real, tampoco, ¿sí? No haya ningún problema. Entonces esas son como un poco las variantes que hay, ¿sí? También podríamos, por ejemplo, eh, bueno, en este caso no hay forma, digamos. O sea, creo que con esto estaría bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? O sea, la idea de esto es, le enviamos un objeto que sabemos que va a estar ok, porque así es como está planteado el test. Creamos una instancia de un objeto que sabemos que es el esperado, es el que nosotros, con los parámetros que le enviemos, tendríamos que recibir de respuesta. Ejecutamos el método del servicio que estamos testeando y obtenemos la respuesta, ¿sí? Y comparamos lo que nosotros definimos como la respuesta esperada con la respuesta obtenida, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿En algún momento analizamos este método SaveUser? No. Y este método, así como está planteado, en algún momento nos puede llegar a mandar o retornar algún tipo de error o algo que tengamos capturado o analizado. Digamos, un posible caso malo dentro de este método, porque probablemente no sean todos los métodos de esta forma. Fíjense, acá este método estaba más lindo para testear. Bueno, ahora después lo vemos. Pero en este caso, por ejemplo, yo podría hacer que el save user me retorne algo en particular, ¿sí? Eh, y tener que transformar eso que me retorna en otra cosa, ¿no? Bueno, para eso están los mocks, ¿sí? Pero por ahora estamos bien. ¿En qué caso puede fallar un create este método? Crear usuario. Que el usuario ya exista. O. Em, no, este método no puede fallar en eso. Quizás el save user, pero este método no. Ah, está bien.
Este método no, tampoco, Mati. Lo que va a fallar ahí va a ser el controlador, mediante esta validación. Solo si user de Teo llega a null. Eso sería otro error de controlador, Marcos. Sí. O sea que este método, en teoría, así como está No definido, falla nunca. no falla. ¿Están de acuerdo? O sea, haber testeado el camino bueno es el único caso borde que por lo menos hacia la vista tenemos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Yo sí. Bien. Si Marcos está de acuerdo, no, mentira. ¿Alguien que haya visto otra cosa? No, bien. Si quieren, solo si quieren, yo creo que para este tipo de métodos, ¿no? Como el que estamos viendo acá abajo, estaría bueno aprender mock. Así que vamos a agarrar este ejemplo cuando sepamos mock. ¿Les parece? Va a ser mucho más simple. A ver este otro que tiene... Ok, este tiene un... Bueno, ¿quieren que corramos los test o el test con coverage? A ver qué nos brinda, qué información nos brinda esto. Vamos a hacerlo. Total es rápido. Bueno, esta ventanita no me interesa tanto. La que me interesa saber es justamente esta. A ver, si yo miro este método tiene todas las líneas cubiertas, ¿no? Entonces significa que, en teoría, sí puede darse los casos, hay casos que no, pero en teoría está testeado, ¿sí? Bien. Vamos a ver vamos a ver con mocks. Así podemos testear cosas más como esta que son un poquito más complejas. Ah, de vuelta, explico. Hay varias formas, ¿sí? Hay varias formas de ejecutar test con coverage. Una de ellas es, haces clic acá y tocar donde dice run bla 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 con coverage, que esto ejecuta todos los tests de la clase. Si vos lo haces de esta forma, solamente te va a mostrar el coverage de este test, ¿sí? Así que yo recomiendo sobre clase. O si te vas al entorno de test, sobre la carpetita de Java, clic derecho, run all test with coverage, ¿sí? Dentro del entorno de test, la carpetita de Java, ¿sí? Y ahí corre todos los tests que hayan. De nada, Marce. Me gustaría achicarlo un poquito. Ahí está. Bien. Vamos a ver qué son los tests con mock, ¿sí? O vamos a empezar a hablar un poco sobre qué significa trabajar test unitarios con mock. Para poder entender qué es un mock, tenemos que empezar a hablar sobre double or fake, que la traducción es doble o impostor, ¿sí? El término este, digamos, es un término general, es coloquial, digamos, para cualquier caso donde se tenga que reemplazar un objeto, ¿sí? Que en producción representa una instancia o una clase, eh, con otro objeto con propósitos de test, ¿sí? Que, digamos, agarramos el objeto original, creamos un objeto doble o fake para poder analizarlo, testearlo o con algún tipo de propósito de test. ¿Se entiende? Para entender, o sea, ese concepto es el que a nosotros nos da la idea de dummies, stubs, spies o mocks, que son diferentes tipos de objetos que son dobles o falsos y que en particular nosotros vamos a trabajar con mocks, pero les voy a dar una explicación general sobre todos los demás también. Eh, por ejemplo, los dummies son objetos que se utilizan para llamar
a otros métodos, pero básicamente no se usan, ¿sí? Generalmente se utilizan para llenar listas de parámetros, por ejemplo. Los stubs proveen respuestas enlatadas, ¿sí? A llamadas realizadas durante un test. Es decir, cuando nosotros vamos a programar qué valor va a tener de retorno y estos valores van a ser constantes, ¿sí? Ese es un stub, básicamente. ¿Sí? No entendí ahí, Martín. Es decir, son medios complejos los stubs, pero básicamente es definís qué es lo que va a responder la llamada de un método durante un test. ¿Sí? Por ejemplo, viste que nosotros dentro de un método, uno de los métodos teníamos una llamada al método de un repositorio, ¿no? Ujú. Bien, podremos mediante un stub definir qué es lo que va a responder ese método, no el que estamos testeando, el que estamos llamando dentro del método de test. ¿Se entiende? Ok. De hecho, eso vamos a hacerlo, pero con mock. Em, no vamos a hacerlo no vamos a hacer solamente un stub, vamos a hacer algo un poco más complejo. Y por La último idea, tenemos... ¿Qué? perdón, Sí, la idea de eso sería independizarte de un error que pudieran tener esas funciones llamadas, o si no, ¿cuál sería el objeto? exacto. La idea es esa, justamente. Que Ok, nosotros no nos interesa el comportamiento del método que se llama dentro de nuestro método de test. Lo que nos interesa es solo nuestro método. Entonces nosotros decimos, no importa lo que haga ese método que esté ahí adentro, va a retornar esto. ¿Sí? bien. Es para evitar ese tipo de cosas, Dani, justo. Em, Después los spies son un poco más complejos también, que son un subconjunto de métodos que son falsos, a menos que explícitamente querramos moquear algunos, pero todavía no sabemos lo que es moquear. El resto de los métodos son reales, ¿sí? Es decir, son un conjunto de métodos fake, ¿sí? Pero si nosotros queremos en algún momento definir algún método moqueado, algún método simulado, ¿sí? eh, en ese momento todos los demás van a ser reales, ¿sí? Es como medio raro el caso de uso de los spies. Bien, y ahora sí nos vamos a meter un poquito más en qué es un mock. La idea es que nosotros vamos a utilizar mocks, ¿sí? Los mocks son también objetos que están preprogramados, ¿sí? Eh, que básicamente poseen una determinada especificación de las llamadas que vamos a esperar recibir, ¿sí? Es una conjunción de lo que veníamos hablando antes, pero son objetos en sí que vamos a estar manipulando. Em, Luego de haber terminado la prueba, el test, podríamos verificar ese objeto para comprobar si las interacciones eh, con nuestro sistema fueron correctas, ¿sí? Esa es un poco la idea de los mocks. Se puede chequear, por ejemplo, si un determinado método fue llamado, si y cuántas veces ha sido llamado. eh, y al igual que un stub, por eso dije que vamos a hacer cosas similares, podemos configurar el comportamiento. ¿Qué significa? Podemos configurar que en determinadas situaciones esos objetos retornen ciertos valores. ¿Está bien? Ahora vamos a empezar a pensar un poquito más en profundidad eh, por qué es necesario utilizar un mock. ¿Sí? La respuesta a eso es que a nosotros nos permiten los mocks o este tipo de objeto falso, que por cierto, antes de que pregunten, ese objeto es manipulado por Spring, perdón, ¿sí? Porque vamos a utilizar mocks de Spring, que ahora vamos a ver cómo se usan. Nos permiten testear
una unidad de código aislada, ¿sí? Una porción de código, una línea de código en particular, sin tener que preocuparse por las dependencias. Y ahora vamos a ver por qué. Gracias a los mocks nosotros podemos aislar a la clase que esté utilizando, ¿sí?, el método que queremos testear, y reemplazamos las dependencias, es decir, ¿vieron cuando nosotros teníamos un service que usa un método del repositorio? Bueno, el método del repositorio, o el repositorio en sí, la instancia del repositorio, esa dependencia que tiene el servicio con el repositorio, nosotros la vamos a transformar en un mock, y gracias a eso vamos a simular el comportamiento de ese método. ¿Se entendió? Esa es la gran herramienta que nos brindan los mocks. Para eso, para poder utilizar mock, necesitamos utilizar Mockito, que es un framework de mocks que es bastante conocido y que nos permite configurar y crear mocks, ¿sí? No sé si alguien conoce algún otro framework, porque hay algunos más, según tengo entendido, de mock. Si quieren buscar la documentación de Mockito, que es el framework que vamos a usar, está acá. Ahí les pasé el link por el chat. Bueno, no es un link, me acuerdo que se llama así la página. Googleen y busquen. Bien, les voy a mostrar en pantalla qué cosas podríamos hacer con este tipo de objetos. Voy a crear una nueva clase. Que se va a llamar Service Test con Mock. Y vamos a utilizar todas las anotaciones que venimos utilizando. Pero adicionalmente a estas, vamos a agregar algunas más. Es necesario utilizar esta anotación que se llama extend with, y acá adentro incorporar lo que sería el paquete de Mockito. Mockito extension.class. ¿Sí? De esta forma nosotros le decimos que esta clase va a utilizar mock. ¿Ok? Con esa anotación. Como vamos a trabajar con el servicio, y nuestro servicio tiene una inyección de dependencias del repositorio, ¿lo ven? Tiene una dependencia del repositorio. Lo que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista de este test con mock es decirle, nosotros vamos a utilizar user repository. Nosotros vamos a utilizar una instancia del repositorio, pero esa instancia del repositorio es un mock. ¿Ok? Con el @mock nosotros ya le estamos diciendo que esa instancia del repositorio que... no sé, se me ocurrió. Podría ser... porque es de esta clase, digamos. Claro, pero en las otras inyecciones no le No le ponías puse nada. nada. Default. Sí, porque esto en teoría debería estar dentro de un paquete. Pero le podemos poner private. Ah, y Lo, no pasa lo nada. mismo. No. O Ah, está bien. sea, lo Está único bien. que restringimos más o menos el acceso a ellos. Pero... o Claro, pero sí, sea, sí. esto lo vamos a usar acá adentro. ¿Sí? Está bien. Bien. Nosotros sabemos que este user repository va a ser un mock, ¿sí? Lo vamos a transformar en un objeto fake. Pero ¿en dónde vamos a inyectar la dependencia fake de esta clase? La tenemos que inyectar en
un user service. ¿Ok? Y para eso le vamos a decir que la inyecte ahí. Inyectame todos los mocks que tengas en esta instancia. ¿Ok? De esa forma es como se hace la inyección de dependencia con mock. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Muy lentamente. Bien. Estoy yendo despacio justamente para eso. ¿Sí? O sea, si yo agrego, si user service en la clase original tuviera una inyección de dependencia de otro repositorio, porque puede llegar a utilizar más de un repositorio, yo en el test tendría que agregar otro mock, ¿sí? De ese otro repositorio. Solamente con decir que se inyecte todos los mocks dentro de esta instancia es suficiente, ¿sí? Todos los mocks que nosotros creemos en esta clase se van a inyectar en una instancia de user service. ¿Y la Bien. annotation la tenés que repetir? No, solamente una vez. La annotation de mock la No, tenés no. que repetir. Ah, esa. Sí, Listo. es así. O sea, sobre cada atributo, ¿sí? Sobre cada repositorio vas a tener que anotarlo con mock, ¿sí? Bien. Ahora sí podemos hacer un test. ¿Qué test vamos a hacer? Vamos a agarrar este, por ejemplo. Listar usuarios. Bien. Entonces, dentro de nuestro método de test, primero tenemos que analizar lo mismo de antes, ¿no? Ver, perdón que esto se me mezcla, ahí está. ¿Qué es lo que recibe este método? Por ahora no recibe nada, ¿sí? ¿Qué métodos de la instancia que inyectamos se van a utilizar y qué retornan? ¿Sí? ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque el objeto mock del repositorio que nosotros tenemos en nuestro test, para lo que nos va a servir es para simular justamente eso, ¿sí? Este pedacito de código que hacemos acá, lo primero que vamos a hacer es utilizar cuando se llame a este método, me vas a retornar una lista de usuarios. Y esa lista de usuarios la definimos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Primero tendríamos que ver. Déjenme ver si hace falta crear algún otro objeto. Bueno, la lista de usuarios que nos va a retornar la tendríamos que crear, ¿no? Así que vamos a crearla. Vamos a hacer esto así. User list. Vamos a crear una array list. Obviamente la tenemos que popular. En lo posible podríamos tener un método utilitario que nos cargue esta lista. Ahora lo vamos a crear a manopla. User list return add new user. No recuerdo que tenía user. Nombre, apellido y edad. Y esto lo vamos a hacer así. Vamos a crear 3 usuarios. Por ejemplo, ¿no? Tenemos 3 usuarios en nuestra lista de usuarios. Esta lista de usuarios es la que nos va a retornar este llamado, ¿sí? Y lo vamos a hacer todo mediante algo que se llama when. Cuando mi user repository, no,
punto. ¿Cómo se llamaba el método? Find all users. Esperen que tengo que importar el when. Ahí está. Cuando el user repository llame a find all users, entonces vas a retornar user list return. ¿Ok? Esa es la instrucción que le estamos dando. ¿Ok? ¿Se entiende? Estamos creando un objeto moqueado, un objeto falso, que para lo que sirve es simular la ejecución de este método find all users y que retorne lo que yo quiero que retorne. No importa que no sea algo real, ¿sí? Lo que importa es que haga lo que yo quiero que haga, ¿sí? Entonces, esta línea de acá va a retornar lo que yo quiero que retorne, ¿sí? Como nosotros tenemos que testear este método en sí, ¿ok? No nos interesa analizar esto que está acá adentro. Le decimos, bueno, esta línea de acá retorna directamente algo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Y bueno, y esa lista que nosotros sabemos que nos va a retornar, sí, es un método de Mockitani. Luego se transforma en una lista de UserDTO y la retorna, ¿no? Entonces, nosotros podríamos venir acá y tener una lista muy parecida, ya creada dentro de lo que sería el arrange. El when es parte del act, quiero que lo sepan. Dentro del arrange podríamos tener nuestra lista de UserDTO. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como contienen exactamente las mismas cosas, vamos a pegarlo, pero lista esperada en vez de lista return. UserDTO, uy, lo escribí mal. UserDTO. 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 Bueno. Fíjense que esta parte de acá nosotros ya nos adelantamos y decimos, bueno, la lista esperada va a ser tal. Y ahora lo único que quedaría sería llamar al servicio y guardar en una lista de usuarios DTO lista obtenida. Lo que sea que surja de llamar al método del service. User service punto listar usuarios será. Creo que sí, ¿no? Sí, listar usuarios. Bien. Ya realizamos el act. Tenemos nuestra lista obtenida. Ahora podríamos comparar las listas, ¿no? Pero acá hay que hacer algunas cositas. Por ejemplo. Podríamos tener una cert equals entre... Hay varias cosas que podemos hacer sobre dos listas. Podríamos analizar las dos listas, podemos analizar el size de las listas. Por ejemplo, lista esperada punto size y el otro sería lista obtenida punto size, ¿no? Nos aseguramos que el tamaño sea igual. Podríamos agregar otra aserción sobre lo mismo. Podríamos saber si hay algún otro método que nos sirva acá. Array equals capaz. Not equals no me sirve. Throw tampoco. True tampoco. Podríamos usar un assert all si quieren para hacer más de una aserción. Podríamos hacer otro assert equals sobre quizás el primer elemento, el primer user DTO y de uno y el segundo del otro.
y el primero del otro, digo, ¿no? Si sabemos que los dos primeros son iguales, o podríamos analizar todos, ¿sí? Tranquilamente. Uy, ahí va. ¿Se entiende esto? When es un Sí. método estático de Moquito. Sí. Lo importé por acá, en algún lado. Acá está. Sí. Bien. Lo que tendríamos que hacer ahora es probar a ver si esto realmente es así, si no falla. A ver, porque Moquito tiene algunas características especiales. Por ahora está todo ok. ¿Sí? Yo cuando le dije que me retorne una determinada lista lo hizo correctamente. Comparamos ambas y está todo bien. ¿Sí? Si yo cambiara algún carácter de esto, por ejemplo, si pusiera así, cuando pruebe el test, esto fallaría, ¿sí? Porque el primero no va a ser igual. De hecho, ahora lo vamos a ver. Fíjense, nos está diciendo, estamos esperando este objeto y obtenemos este otro. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Nos recibió otro. Y Claro, mismo si yo tuviera una lista con diferente tamaño, porque es lo que estoy testeando, ¿no? El que falló es el segundo assert, ¿sí? No el primero. La cantidad de elementos que tiene es la misma, pero el primero de los elementos que estamos analizando son diferentes, entonces falló. Ahora, si yo le agrego una cantidad diferente, fallaría el otro, ¿sí? Fallaría el del size, por ejemplo. Ahí le agrego otro elemento más y ahora cuando corremos el test también va a fallar, pero por el primer assert, ¿sí? No por el segundo. ¿Sí? Fíjense que ahora me marca cuál es el que falla, que es el equals, ¿sí? Y si yo veo acá, me dice, mira, estamos esperando un size de 3 y en realidad recibió un 4, ¿sí? Entonces, como pequeña recomendación mía y personal, les digo, si ustedes tienen que testear un método en el que se llame a un método de una instancia que sea una dependencia de otra clase, es recomendable usar mock, ¿sí? Puede pasar en el que, como en este caso, no importe tanto y podamos usar JUnit básico, ¿sí? Sin mock, porque esto retorna void, etcétera, ¿no? Pero si retorna algo y ese algo impacta dentro de nuestro método, usar mock me facilita muchísimo el test. Es bastante complejo hacer este mismo test, que yo lo hice así cortito y simple, con JUnit solamente, ¿sí? Porque básicamente yo podría, en este caso, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, vamos a ver una cosa. Em, esta lista nos va a retornar un null, ¿sí? Final users me va a retornar nulo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Yo podría probar ese caso. Caso de que, ¿qué sucede si yo tengo un null? Surge un null pointer exception. Ese null pointer exception surgió en el test. Fíjense, me está marcando que pasó en listar usuarios, ¿sí? Y no está capturado en ningún lado. ¿Puede ser el caso que exista en el que el user repository me retorne un null? ¿Existe ese caso? ¿Es posible? No. sí. ¿Cuándo? Y si ponerle que en tu base de datos está vacía, o no estamos hablando de eso. Sí, o sea, estamos hablando justamente de eso. O sea, supongamos Está bien. que, o sea, este final users, la implementación, este usuarios y este cargar no tiene nada, ¿no? O sea, esta lista de usuarios no tiene nada. Entonces sería como estar declarándola. Vamos a hacerlo si quieren. Bueno, no sé si ahora vale la pena. La idea es no modificar el código, la idea es modificar el... Y si buscamos el empty,
No sé si me va a dejar el empty, porque eso es parte de un optional, pero... No, no me va a dejar así. Mm, Podríamos decir que nos retorna esta lista, pero y sin agregarle nada, por ejemplo. User list return. Que está instanciada, no es nula, pero está vacía. ¿Se entiende? Sí, Dani. Sí, no sé si se me escapa algo, pero ¿no estarías testeando ahí? Vos generaste un array que teóricamente lo genera otro método, para justamente no llamarlo. Y Ujú. haces un error provocado generando una respuesta que es diferente. En realidad parece que estuvieras más testeando el método que estás evitando llamar que el método que estás testeando en sí. No sé si se entiende mi pregunta, pero todo este test está trabajando sobre una función que estás reemplazando en definitiva. No, yo estoy haciendo que el valor de este user list sea el que yo quiero. O sea, yo no estoy testeando este método. Yo no me fijo qué es lo que, cómo se comporta adentro este método. Yo lo que estoy diciendo es, cuando esto suceda, a este objeto, a esta lista, ponele el valor X. El que yo quiera para mi caso de test. ¿Sí? Yo digo, bueno, ¿qué posibles casos borde hay acá dentro de esto? Bueno, uno de los casos es que esta lista esté vacía, porque no hay ningún usuario en mi base de datos. Eh, en ese caso, en el caso en el que esté vacía, este user.list debería estar vacío. ¿Sí? Por ende, yo cuando vaya a hacer el test ese, voy a decir, listo, el size tiene que ser 0. ¿No? Porque bueno, acá lo estamos viendo, ¿no? Se espera 3 cuando en realidad es 0. Entonces, si yo en vez de poner esto así pongo 0, este test no va a fallar. Está haciendo lo que yo quiero que haga. Está testeando lo que yo quiero. Si a mí me retornan una lista, es otro caso es otro caso borde. Si a mí me retornan una determinada lista, ¿no? Vacía, bueno, y este test no estaría. Si me retornan una lista vacía, significa que no hay nadie. Bueno, tengo que verificar que lo que me retorna mi método sea exactamente lo que yo espero. ¿Sí? Yo estoy analizando lo que resulta del método listar usuarios. ¿Se entiende? La lista obtenida tiene size 0. Yo le digo, bueno, tiene que tener size 0 si este método, porque depende de este método, porque es una dependencia la del user repository, me retorna una lista vacía. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, capturado, perdón, si yo tuviera capturado o analizado el caso en el que, si es que es posible, de que esto sea nulo, bueno, tengo otro caso borde que testear. En caso de que algo sea nulo, me va a tener que responder X cosa. ¿Se entiende? Yo no me meto con el comportamiento ni con el resultado. Sí, con el resultado sí, pero no me meto con el comportamiento del método de la dependencia. Simplemente lo estoy haciendo responder con lo que yo quiero. ¿Sí? Nada más. De hecho, eso que responde, o este mismo repositorio, es un repositorio fake. No existe. Es una copia falsa del repositorio real. Está bien, yo lo que veo es que si la respuesta es errónea, no, es culpa del método mock, que justamente no querés testear. Eso es lo que yo te digo. Si yo te digo, te doy una naranja y vos me das una pera, y yo no quiero testear lo que estás haciendo vos y me devolvés una pera, en definitiva el problema no tengo yo que te di una naranja, sino vos que me diste una pera y vos no te quiero testear. ¿Se entiende? No lo llego a ver. Después lo voy a masticar bien, si no solo, no sé. No pasa nada. O sea, igual no es una cuestión de punto de vista esto, ¿eh? O sea, esto no es una cuestión de punto de vista. O sea, esto se hace de esta forma justamente porque hay una relación de dependencia entre una clase y otra. ¿Sí? Porque el método del servicio llama a un método del repositorio. Pero yo estoy testeando este servicio. ¿Sí? Y uno de los posibles casos borde, así como si acá hubiera un if o si retornara en alguno de los casos o lanzara una excepción, mi método del servicio, yo tengo que analizar el caso en el que eso suceda. Si lanzara una excepción o si hubiera un if,
yo tendría que analizar qué pasa tanto en el true, en el false del if, o si la excepción que lanza es lanzada. Claro, en ese caso habrían, por ejemplo, tres tests. Habría un test de qué pasa si la lista viene vacía. Claro, Y ahí testeas que todo funciona bien. Otro test que dice qué pasa si vienen 5 usuarios en la lista. Y testeas que te lleguen los 5 5. que bloqueaste. Igual Y con la cantidad, o sea, yo reemplazo la cantidad por la cantidad que yo quiera, pero no analizaría todas las cantidades posibles, ¿no? No existe eso, no, pues es infinito. no analizar de 1 hasta 500 y hacer 500 tests. Claro, Pero de repente sí decir, bueno, con usuarios, o con sin usuarios usuarios, vacíos. exacto, O qué pasa si cabe la posibilidad de que llegue una naranja cuando esperas una mandarina y ahí esperas un fallo. exacto, Entonces testeás que recibas un fallo. que recibas un fallo, básicamente. ¿Y qué pasa si la excepción la tiene el repositorio, por ejemplo? No ¿Lo testearía? no es parte de este test. O Tenés sea, que tener un test para el Claro, por tenés repositorio. que eso tener un test para el repo, sí. está listo. Pero por ejemplo, saltaría acá en servicios si se da, por No, ejemplo, que salte el repositorio. No, no, no porque nosotros este método del repositorio no lo estamos ejecutando. ¿Está bien? Quiero que se claro, saquen de la cabeza eso. No lo ejecutamos en el test del servicio, ese método. Nosotros le decimos cuando la ejecución de listar usuario llegue a la línea en donde se llama Final Users, directamente que retorne esto, que nunca pasa por este método. ¿Sí? Nunca llega a Final Users. Debuguealo. Claro, el tema es que uno teóricamente contaría con que hay un testeo en Final User que prevendría todos estos errores que vos estás simulando. Es como que corres el test de un lado al otro. Yo entiendo que vos querés simular que la función te entrega un resultado erróneo y querés ver cómo reacciona. Eso lo entiendo. Pero todos esos tests tendrían que ser solucionados en un test que se corre en Final Users. ¿Se entiende? Eso es lo que yo veo. Como que No, se desplaza. no. Porque yo lo que voy a testear en Final Users es otra cosa, probablemente. De hecho, este método en particular se puede testear, pero no tendría tanto sentido. Lo único que hace es retornar un usuario. No hay ningún caso de error acá. Y si devuelve justamente, y si vos le mandás un listado de usuarios y devuelve una lista de usuarios vacíos, A mí me va a eso. retornar esto que está acá, una lista de user. Yo lo que puedo verificar es que si la lista de user está completa, sea igual a la que está completa. Si está vacía, sea igual a la que está vacía. Pero como no recibe nada, no tiene comportamiento en específico, esto es un getter, básicamente. O sea, Es esto que que está nunca va a acá ser null es tampoco. Va exacto, a ser o nunca va a ser null. vacía o con algo. Exacto, o vacía o algo. ¿Sí? Pero ahí testearé si la lista es igual a la que me retorna este método. Si la lista que yo defino cargada es igual a la lista que me retorna este método, el test pasa, si no falla. Si la lista que me retorna el método está vacía y mi lista que yo espero está vacía, ahí pasa, si no falla. Diferente es decir, cuando me retorne una lista vacía, esta lista que me retorna mi método del servicio tiene que estar vacía. Cuando me retorne una lista completa, esta lista que me retorna el método del servicio tiene que estar completa con esto que te muestro. Son cosas diferentes, ¿se entiende? El tema es el cuándo. O sea, si incorporas el cuándo, lo agregas a tu cerebro. Si no, va a estar complicado. O sea, vos tenés que mirar a este método, por más que esté usando un método de otro servicio y nosotros, de un repositorio, y nosotros lo estemos moqueando, lo tenés que mirar como una sola cosa, ¿sí? Y los posibles casos borde que pueden surgir de este método están dados por las dependencias que tengan y los llamados a los métodos de las dependencias, los if o los throw. Como no hay ni if ni throw, nos queda los llamados a los métodos de la dependencia. ¿Sí? Si este método del repositorio no retornara nada, yo me aseguraría de que al menos pase una vez por ese método. Por ejemplo. Ok. Bien. Entonces,
Bueno, este método quedaría así. Si quieren, volvemos para atrás y lo correcto sería dejarlo así, creo. O sea, como lo definimos. User list return. Iba a ser el debug, ¿no? Ustedes pueden poner puntos de stop si quieren en cualquier lado dentro del método de test. Y lo que van a ir viendo es una serie de objetos que van a ir mostrándoles a medida que va pasando las líneas de código qué es lo que contienen. Entonces la idea es poder verificar de una manera rápida y simple si lo que estamos fabricando, si el test que nos estamos haciendo hace lo que nosotros esperamos que haga. Y para eso tenemos una serie de controles, ¿sí? Que son step over, que lo que hace es bajar una línea dentro del lugar en el que estoy. ¿Sí? Todo parte del stop que nosotros le pusimos. En este momento la aplicación se para, ¿sí? Se queda ahí quieta esperando a que yo le diga hacer lo siguiente. Step into, si dentro de la línea en la que estoy parado se puede ingresar a un determinado método. Step into se mete a ese método y nos muestra qué es lo que hace. Force step into es para ver forzosamente eso, porque hay veces que no se puede ingresar. Y para salir es el step out, ¿ok? Entonces yo voy a poner step over y voy a ir analizando qué es lo que contienen mis objetos, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, yo estoy viendo que el user list return posee, de hecho también nos brinda información la pantalla de código, donde está el código, nos muestra información. 4 elementos y lista esperada 3 digo, ¿no? O sea, ya sé que esto evidentemente probablemente llegue a fallar. Fíjense que esto tiene toda una serie el repositorio tiene una serie de características con respecto a mock, ¿sí? Que es como cómo va a fabricar el objeto, el mock, el repositorio, ¿sí? Cómo se fabrica y qué es lo que hace, ¿sí? Un into, sale un into. Iba a entrar, pero bueno, entramos si quieren. Fíjense, o sea, ahora hicimos un into en el método de listar usuarios. Y si hacemos un step over, fíjense que lo que esto nos retorna, o sea, no entra, o sea, podríamos haber hecho vamos a hacerlo de nuevo. Stop, 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 stop. Vamos de nuevo. Quiero llegar a ese punto otra vez. Llegamos ahí, ¿no? No. Ahí. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no le gustó? Poner un stop primero, capaz. Ya frenó. Ahí ya está. Sí, 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 ya Mandale, frenó, ya frenó. mandale de vuelta. Ahí está. Bueno, llegamos al mismo punto. Hago un step over para abajo y acá un into. Un into me va a llevar al método que está en listar usuarios, ¿sí? Y acá mismo podría hacer un into también, que eso era lo que quería llegar. Pero fíjense que no me deja, yo puse into y pasó al de abajo directamente. Eso es porque nunca llegamos al find all user del repositorio. Eso es un método que está moqueado, ¿sí? Que es es un método fake también inclusive, donde nosotros ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, step over, ya sabemos que lo que nos está retornando, bueno, acá lo está transformando en una lista de usuarios de tío. Después de este return vamos a volver a donde estábamos. Fíjense, volvimos a la misma línea y me muestra qué es lo que va a retornar. Que va a ser una lista con size 4. Si queremos podemos ver esa lista, que es lista obtenida. Que ahí está. Una vez que obtenemos esa lista, pasa al assert, ¿sí? Donde podemos comparar, en este caso, el size de cada una de las listas. Y probablemente falle ahí. Fíjense, a ver dónde estaba. Listener. Quiero ver si me mostraba acá el error. Porque si seguimos yendo para adelante con step over, nos va a llevar a Se va a un meter en lugar. cualquier lado. Sí, exacto. Ahí llegó al donde nosotros queríamos que llegue.
Si hacemos, hay casos en los que nos mete por todo el stack trace que generó el error. ¿Sí? Si llega a suceder eso, no se hagan problema, hagan un step over o continúen con la ejecución y listo. ¿Sí? Acá llegamos a lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Que lo que nos retornó es diferente a lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento más definido acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora cuando lo ejecutemos normal, este test va a estar ok. ¿Sí? Sí. Mm, A ver, capaz que no. la letra, el Martini. Ah, la maestra Martini. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué es para lo que nosotros creamos este test, ¿no? Para verificar que esta lista, que inclusive es de user.tto, contenga el mismo tamaño que la otra, ¿no? Etcétera. ¿Se entendió hasta acá? Sí, esos dos sequels, que comparás el tamaño de la lista y el primer elemento. Sí, ¿Está bien hacerlos en el mismo test o lo tenés que hacer separado? Porque son dos cosas distintas. pero No que sé. verifican lo mismo. O sea, están Bueno, verificando que la lista que me retornó el método del servicio y la que yo creé sean iguales. entonces está bien hacerlo en el mismo. Sí, lo que no sé si está bien, o sea, sí, o sea, vos podés hacerlo, capaz que no está bien hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Sería ideal quizás hacer algo más. Vamos a ver si esto funciona. Perdón, esto no. Ahí. Podés usar un assert all, que me parece que es un poco mejor o más correcto. Si querés comparar así, también podrías. Pero, si vos querés comparar individualmente cada uno de los elementos, podrías hacer el assert all, que es una manera de llamar a una serie de asserts, pero que ahora no me acuerdo cómo se usaba, porque es con una row function, si no me equivoco. Esto era algo así. No recuerdo exactamente cómo era. Denme un segundito. Pero creo que era algo así, algo similar a esto. Entonces yo acá podría poner tantos assert como quisiera, ¿no? Y me ejecuta uno por uno todas las aserciones que le estoy pidiendo. Está bien. No sé si toma bien esto. Como si fueran condicionales, o sea, tiene que tener el mismo tamaño, tiene que tener el mismo elemento en la primera, Por esas cosas. ejemplo, sí, por Claro. ejemplo podrías obtener este tipo de cosas, ¿no? Y así, con cada uno de ellos. Vamos a probar estos, a ver si está bien. Porque no recuerdo la sintaxis del assert all, literalmente, pero es buscarlo un segundo y chequearlo. Obtenemos el primero. Tenemos el primero. Y podrías obtenerlos todos, ¿no? También, inclusive si quieres. Pero con verificar algunos ya es suficiente. Esto vamos a sacarle el stop. Vamos a volver a correrlo. Evidentemente, no hay ningún problema. Ahí está. ¿Sí? El assert all lo que hace es ejecutar una serie de asserts. Esto sería como más correcto, pero es lo mismo que hacerlo lo que yo estaba haciendo antes. Lo que pasa es que es una forma de encapsular eh, todos en un solo assert. Pero mientras quieran comprobar lo mismo, vos podés hacerlos hacer que se te canten. Sí, mientras tenga sentido es la respuesta. O sea, mientras tenga sentido lo que vos estás haciendo, bueno, fíjate que acá te dice también exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, hay una serie de errores que surgieron en base a eso. Em, mientras tenga sentido, porque lo que yo estoy comparando en definitiva de mi método de listar usuario es que lo que retorna sea igual a lo que yo espero que retorne, ¿sí? Se puede. Ahora, si vos estás comparando, por ejemplo, no sé, si tiene más de 5 letras, por ejemplo, ¿no? O sea, si vos estás ejecutando este mismo método, pero vos te fijás si Martín
tiene 6 letras, o si el primer elemento tiene 6 letras en el nombre, como que estás analizando algo muy diferente, ¿no? Yo acá estoy Claro, sí, sí, comparando por lo... eso que el objetivo, o sea, mientras el objetivo que vos querés analizar, que en este caso es que las dos listas son iguales, sea el mismo, vos podés hacer la cantidad de hacer que comprueben ese objetivo. O sea, si yo hago esto así, no tiene mucho sentido, pues estoy comparando que el nombre de la lista esperada, del primer objeto de la lista esperada, contiene 5 caracteres. No lo estoy comparando con lo que yo obtuve. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Entendés lo que digo? O sea, esto no tiene nada de sentido. ¿Sí? Bien. Ahora, vos podrías tener otro test que necesites comparar que el primer nombre tenga 5 letras. Ahí sería otro test, porque está haciendo otra cosa, está esperando otra cosa. Sí, pero quizás no sobre este mismo método, no sobre listar usuarios. Capaz Claro. sobre la carga de usuarios o sobre otro método. Podés querer analizar que cuando vos cargas tu usuario, el nombre que vos cargas sea el mismo que se guardó, por ejemplo. ¿No? Acá es un ejemplo, Sí. pero podría estar testeando un método que tenga 1500 líneas de código y te lo quieras dividir en varias assertions. Claro, por ejemplo. O sea, 1500 líneas de código sería un bajón testear, pero existe, imagino, el caso. ¿Se entendió cómo funciona? Esto es lo más importante que quiero que les quede. Que si tenemos un método de una determinada eh, de un determinado componente que implementa y depende, como en este caso, o interfiere sobre su funcionamiento, es necesario trabajar con mock, ¿sí? Fíjense que en los casos en los que es void, quizás no es tan necesario, ¿sí? El resultado. Pero en estos casos sí, ¿ok? Porque puede llegar a haber un caso borde, ¿ok? Ok, exageré un poco, sí, pero no pasa nada. Se entendió el ejemplo. ¿Estamos? Sí. Buenísimo. Bueno, con esto concluimos la clase de hoy, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Sí, lo subo. Ahí lo subo. Si me dan un minuto mientras preparo todo. Primero el formulario, que es muy importante. Muchas gracias. Primero el formulario, que es muy importante. Ya podemos ir frenando la grabación.